Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno de hoy es para la subcampeona del mundo en el Mundial del 2018, la selección croata. A pesar de que este combinado nacional tiene menos de 3 décadas de existencia, ya tiene logros alcanzados que son superiores a las de la mayoría de selecciones del mundo. Oficialmente, esta selección de Croacia se unió a la FIFA y la UEFA en el año 1992. En adelante ha participado en 5 Eurocopas y 5 Mundiales. En el torneo continental no ha conseguido grandes conquistas, pero en la competición orbital ha logrado avanzar hasta instancias importantes, estando incluso muy cerca del título. En este video quisiera que diéramos un repaso de la última década de esta selección, viendo cómo fue el rendimiento en cada uno de los torneos donde participó y cuáles fueron esas altas y bajas que fue teniendo a lo largo de este último tiempo, que le permitió conformar ese plantel de jugadores sobresalientes que se convirtieron en su generación dorada. Acompáñeme a ver entonces el rendimiento de contrastes que ha tenido esta gran selección en el último tiempo, pasando por no clasificar a los torneos, en otros quedando eliminada en primera fase y también quedando a puertas de la gloria eterna. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Betfair Sports para que hagas tus compras online de las indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa casual y deportiva de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Con el código promocional que aparece en pantalla te darán un 7% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El link de acceso te lo dejo abajo en la descripción. Antes de empezar el recorrido, vale la pena hacer un pequeño resumen de los primeros años de esta selección. Su primera participación en un torneo oficial fue en la Eurocopa realizada en Inglaterra en 1996. Aquella vez fue eliminada en cuartos de final por la que posteriormente sería la campeona del torneo, la selección alemana. Su segunda presentación oficial fue en el Mundial de Francia 98, donde tuvo un rendimiento espectacular. Avanzó hasta las semifinales, donde fue eliminada por la selección local, que a la postre fue la campeona, y en el partido por el tercer puesto derrotó a la selección neerlandesa, asegurando la medalla de bronce. Posterior a esos sobresalientes primeros años de existencia, la selección croata tuvo un rendimiento apenas discreto. A la Eurocopa del 2000 no se clasificó, en la del 2004 cayó en primera fase y en la del 2008 fue eliminada en cuartos por Turquía a penaltis. Y en cuanto a su rendimiento en los mundiales, cayó en primera fase en Corea y Japón 2002 y en Alemania 2006. Este recorrido lo empezaremos desde agosto del 2008, cuando iniciaron las clasificatorias europeas para el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel momento, el entrenador de la selección era el croata Slaven Bilic, quien había asumido el cargo desde julio del 2006 y quien había sido uno de los jugadores de aquel plantel que conquistó el tercer puesto en Francia 98. Los principales jugadores de aquella plantilla en 2009 eran los siguientes: en la portería, Vedran Runge con 33 años del Lens; en la defensa, Darío Serna con 27 años del Shakhtar, Vedran Chorluka con 23 años del Tottenham y Josip Šimunić con 31 años del Hertha Berlín. En el medio campo, Luka Modric con 24 años del Tottenham, Ivan Rakitic con 21 años del Schalke, y en la delantera, Eduardo con 26 años del Arsenal, Ivica Olic de 29 años del Hamburgo y Mario Mandzukic de 23 años del Dinamo Zagreb. En aquellas clasificatorias para el Mundial 2010, Croacia se ubicó en el grupo 6, compartido con Inglaterra, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y Andorra. Faltando 2 fechas para concluir el grupo, Inglaterra era la líder con 24 puntos. Seguida por Croacia con 17 y la tercera era Ucrania con 15. Los ingleses ya tenían la clasificación directa asegurada, mientras los croatas y los ucranianos debían disputarse el segundo puesto a la repesca en esos últimos 2 partidos. A ambas selecciones les restaba la dura prueba de enfrentar a Inglaterra. Ucrania logró el objetivo venciéndola por la mínima diferencia, y por último goleó a Andorra 6-0, mientras Croacia flaqueó ante los ingleses. En aquel partido disputado en Wembley, temprano al minuto 8, Lampard abrió el marcador de penalti,
10 minutos después, Gerrard de cabeza tras asistencia de Lennon hizo el 2-0. En el periodo complementario al minuto 59, Glenn Johnson hizo un centro para que nuevamente Lampard, esta vez de cabeza, hiciera el lapidario 3-0 para los croatas. Al 66, nuevamente Gerrard de cabeza con asistencia de Rooney hizo el 4-0. El descuento croata fue de Eduardo al 71 tras un rebote dejado por el portero Green y el 5-1 definitivo fue de Rooney tras un pésimo rechazo del portero Runge. De esta manera, Croacia perdió el pulso frente a la selección ucraniana y quedó eliminada en la tercera posición con 20 puntos. La repesca la ganó Ucrania con 21 y el cupo directo fue para Inglaterra con 27. A pesar de no conseguir el cupo para el Mundial de Sudáfrica, la Federación Croata de Fútbol decidió respaldar al entrenador Slaven Bilic. El cupo a la repesca quedó a solo un punto y aparte de aquel fatídico partido ante los ingleses, la selección había mostrado buen juego. Para estas clasificatorias a la Euro del 2012 se mantenían los principales jugadores de la plantilla, a excepción del portero Runge reemplazado por Stipe Pletikosa de 33 años del Rostov ruso y la inclusión del joven extremo izquierdo de 23 años Ivan Perisic del Borussia Dortmund. En aquellas clasificatorias, Croacia se ubicó en el grupo F compartido con Grecia, Israel, Letonia, Georgia y Malta. Producto de 7 victorias, un empate y 2 derrotas, sumó 22 puntos, ocupando la segunda posición del grupo que le dio cupo directo al torneo continental. En esa Eurocopa del 2012, Croacia se ubicó en el grupo de la muerte, compartido con España, Italia e Irlanda. El debut fue frente a la selección irlandesa. Temprano al minuto 3, Mandžukić de cabeza tras un centro de Dario abrió el marcador a favor de Croacia. Luego al minuto 19, Matt Guedes entró con un tiro libre para que Sean Ledger de cabeza anotara el empate irlandés. Al 43, Jelavic hizo el segundo gol croata. Estaba en posición adelantada, pero fue habilitado tras un pase de un defensa irlandés. Y el definitivo 3-1 fue nuevamente de cabeza de Mandžukić con asistencia de Perisic. En el segundo partido enfrentaron a la selección italiana. Al minuto 39, Andrea Pirlo abrió el marcador para Italia con un golazo de tiro libre, y el empate croata fue de Mario Mandžukić tras un centro de Ivan Strinić. Con este empate, Croacia sumaba 4 puntos y otro empate frente a España en el tercer partido le hubiera bastado para clasificarse a cuartos de final, pero contrario a eso, cayeron frente a los ibéricos por la mínima diferencia. Hasta el minuto 88 se mantuvo el 0-0, pero en una jugada de Fábregas e Iniesta, definida por Navas, Croacia cayó eliminada. Sumaron 4 puntos, ocupando la tercera posición. Únete a la comunidad de miembros de Fútbol Más, para que tengas acceso a 8 beneficios especiales que te harán protagonista del canal. Debajo de este video está el botón de unirse en color azul. Te invito a que lo explores y veas los diferentes beneficios que seguro te gustarán. Y una vez te hagas miembro, déjame algún mensaje en las publicaciones de la comunidad de solo para miembros para poder contactarte. Posterior a esa fracasada Eurocopa, Slaven Bilic renunció a su puesto como entrenador y se marchó al Lokomotiv de Moscú. En su reemplazo, la Federación Croata de Fútbol nombró a Igor Stimac, quien llegaba de dirigir al Dinamo Zagreb y quien había sido otro jugador de aquella Croacia que consiguió el bronce en Francia 98. En las clasificatorias para Brasil 2014, los croatas se ubicaron en el grupo A, compartido con Bélgica, Serbia, Escocia, Gales y Macedonia. Producto de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, ocuparon la segunda posición con 17 puntos, por lo que tuvieron que disputar el cupo al Mundial en la repesca. Posterior al último partido de esta fase clasificatoria, sorpresivamente Igor Stimac renunció a su cargo como entrenador de la selección croata, y en su reemplazo para disputar esa repesca fue nombrado Niko Kovac, quien había tenido una carrera destacada en el fútbol alemán como jugador, pero como entrenador este era su primer reto. En esa repesca, Croacia le tocó enfrentar a la selección de Islandia. En el primer partido, los croatas lograron sacar un empate a 0 en condición de visita, y en la vuelta en Zagreb empezaron ganando el partido al minuto 27 con gol de Mandžukić tras asistencia de Perisic. Y al 47, Dario Serna con un zapatazo desde la punta derecha anotó el 2-0 definitivo con el que sellaron su paso a Brasil 2014. Con respecto a la nómina que había fracasado rumbo a Sudáfrica 2010, se mantenían Dario Serna, ya de 32 años del Shakhtar, Vedran Chorluka, de 28 años del Lokomotiv de Moscú, Luka Modric, de 28 años del Real Madrid, Ivan Rakitic, con 26 años del Barcelona, Eduardo, de 31 años del Shakhtar, Olic, de 34 años del Wolfsburgo y Mario Mandžukić, de 28 años del Bayern Múnich.
Como novedades estaba el ya mencionado Ivan Perisic de 25 años del Wolfsburgo, el defensa Dejan Lovren de 24 años del Southampton, el centrocampista Mateo Kovacic de 20 años del Inter de Milán y el portero Daniel Subasic de 29 años del Mónaco. En aquel campeonato del mundo disputado en territorio brasileño, Croacia se ubicó en el grupo A compartido con la selección local, México y Camerún. En el debut enfrentaron a la selección brasileña. Al minuto 11, Marcelo marcó en propia puerta tras un centro de Jelavic que ponía en ventaja a los croatas. Al 29, Neymar con un remate de pierna izquierda por fuera del área hizo el empate parcial a 1. Al minuto 71, Neymar de penalti hizo el 2-1 a favor de la selección local. Y el definitivo 3-1 a favor de la canariña lo marcó Oscar de pierna derecha por fuera del área en el ocaso del partido al minuto 90. En el segundo partido enfrentaron a la selección de Camerún. Al minuto 11, Olic con asistencia de Perisic marcó el primero para los croatas. El 2-0 fue en el 48 con una gran carrera de Perisic que finalizó con una muy buena definición. El tercero fue de Mandžukić de cabeza tras la asistencia de tiro de esquina de Daniel Pjanic. Y la puntada final fue del mismo Mandžukić que aprovechó un rebote dado por el portero Itañe. De esta forma, Croacia sumaba 3 puntos. Para el tercer encuentro frente a los mexicanos necesitaban vencer, ya que la selección norteamericana sumaba 4 puntos, por lo que el empate sería inservible. Aquel partido disputado en la ciudad de Recife estuvo sin goles hasta el minuto 72, cuando Rafael Márquez de cabeza, en una jugada de tiro de esquina, hizo el primero para los mexicanos. Solo 4 minutos después, Andrés Guardado de pierna izquierda con asistencia de Peralta hizo el 2-0. El 3-0 mexicano llegó en otra jugada de tiro de esquina, esta vez de doble cabezazo. Primero la peinó Rafa Márquez y el Chicharito fue el finalizador. Y casi al final, en el minuto 87, Ivan Perisic con asistencia magistral de Rakitic hizo el de la honra para los croatas. De esta forma, el partido finalizó 3-1 y la selección de Croacia se quedó con solo 3 puntos, ocupando la tercera posición, eliminados en primera fase. Antes de continuar, te recuerdo que este mismo análisis lo hemos hecho de las principales selecciones del mundo: Alemania, Italia, Francia, España, Inglaterra, Holanda, Portugal, Bélgica, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. A pesar de esa fracasada campaña en Brasil 2014, la Federación Croata de Fútbol decidió respaldar a Niko Kovac como el entrenador de la selección. Sin embargo, ese apoyo solo permaneció hasta septiembre del 2015, momento donde Croacia había iniciado mal las clasificatorias a la Euro del 2016. En su reemplazo fue nombrado Ante Kasic, otro croata con gran recorrido en clubes de la liga de ese país. En aquella clasificatoria, Croacia se ubicó en el grupo H compartido con Italia, Noruega, Bulgaria, Azerbaiyán y Malta. Producto de 6 victorias, 3 empates y una derrota, sumaron 20 puntos suficientes para ocupar la segunda posición y clasificarse de forma directa a la Eurocopa del 2016 organizada en territorio francés. En aquella Eurocopa, Croacia se ubicó en el grupo D compartido con España, Turquía y República Checa. En el debut, derrotaron a Turquía por la mínima diferencia con golazo de Luka Modric con un gran remate de media distancia tras un mal despeje del defensa turco. En el segundo partido enfrentaron a la República Checa. Ivan Perisic abrió el marcador para los croatas con un gran remate de pierna izquierda al minuto 37. Luego al 59, Marcelo Brozovic asistió a Rakitic que con una gran definición hizo el 2-0. Al minuto 76, Rosicky hizo un centro para que Milan Skova definiera de cabeza poniendo el 2-1 parcial. Y el empate para los checos llegó en el agónico minuto 89 cuando Tomas Nesic de penalti marcó el 2-2 definitivo. Con este inesperado empate, Croacia no pudo asegurar su clasificación en esa segunda jornada, por lo que en el tercer encuentro necesitaba al menos un empate para asegurar su paso a los octavos de final. Aquel partido fue frente a la selección española. El marcador se abrió a favor de España en el tempranero minuto 6. David Silva hizo una gran jugada habilitando a Cesc Fábregas que tiró a definir, pero finalmente terminó asistiendo a Morata que fue el autor de ese primer gol. El empate croata fue al 45. Una gran jugada por la punta izquierda de Ivan Perisic que terminó asistiendo a Nikola Kalinic que definió de gran manera de borde externo.
y en el agónico minuto 87 se invirtieron los papeles de aquel gol. El asistidor fue Kalinic y el autor fue Perisic, que definió con gran potencia de pierna izquierda. De aquella manera, Croacia fue la líder del grupo con 7 puntos y en octavos le tocó enfrentar a una de las mejores terceras, la selección portuguesa. Aquel partido se disputó en la ciudad de Lens. Ambas selecciones crearon opciones para abrir el marcador, pero el 0 se mantuvo en los 90 reglamentarios, por lo que se tuvo que ir a la prórroga. En el segundo tiempo extra, cuando ya se veía venir la definición a penaltis, Quaresma al minuto 117 hizo el único gol del partido, aprovechando un rebote dado por Subasic tras un remate de Cristiano Ronaldo. Y antes del pitazo final, en la adición del segundo tiempo extra, Croacia tuvo una clara opción para empatar en un tiro de esquina con un remate de pierna derecha de Vida que pasó muy cerca del palo izquierdo de Patricio. A pesar de aquella eliminación en octavos de final, la Federación Croata de Fútbol decidió respaldar al entrenador Ante Kasic para las clasificatorias y el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en esta fase previa al Mundial, el cupo directo de Croacia se estaba viendo comprometido y tuvo que ser despedido en octubre del 2017. En su reemplazo, nombraron a Zlatko Dalic, quien llegaba a dirigir el Al Ain de los Emiratos Árabes. En estas clasificatorias, Croacia se ubicó en el grupo I, compartido con Islandia, Ucrania, Turquía, Finlandia y Kosovo. Producto de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas, los croatas quedaron en segunda posición con 20 puntos, por lo que tuvieron que disputar la repesca. En aquella llave definitiva, enfrentaron a Grecia, a la cual vencieron con un global de 4-1, consiguiendo el cupo a la cita mundialista. Con respecto al mundial anterior, se mantuvo la mayoría de jugadores protagonistas de la plantilla. En la portería, Daniel Subasic con 33 años del Mónaco. En la defensa, Dejan Lovren con 28 años del Liverpool. En el medio campo, Ivan Rakitic con 30 años del Barcelona. Luka Modric con 32 años del Real Madrid. Y en la ofensiva, Ivan Perisic con 29 años del Inter de Milán y Mario Mandzukic con 32 años de la Juventus. Aparte de ellos, repitieron también el extremo izquierdo Ante Rebic, de 24 años del Eintracht Frankfurt, y Marcelo Brozovic, de 25 años del Inter de Milán. Ambos jugadores fueron parte de la lista de 23 que viajaron a Brasil 2014, pero en ese torneo eran juveniles y casi no fueron tenidos en cuenta, contrario a este campeonato del 2018, donde cobraron un gran protagonismo. En primera fase, Croacia se ubicó en el grupo D, compartido con Argentina, Islandia y Nigeria. El debut fue frente a la selección africana. Al minuto 32, Etebo hizo el gol en propia puerta que abrió el marcador para los croatas, y el 2-0 definitivo fue de Luka Modric de penalti al minuto 71. En el segundo partido enfrentaron a la selección argentina. En el primer tiempo el marcador no se movió y toda la acción llegó en el complementario. El marcador lo abrió Ante Rebic tras un regalo de Caballero al minuto 53. Luego el 2-0 a favor croata llegó con un golazo de Luka Modric de media distancia, y la puntada final del 3-0 fue de Rakitic tras asistencia de Kovacic. De aquella manera, Croacia sumaba 6 puntos y ya estaba clasificada a la siguiente fase, pero para asegurar el liderato debía empatar como mínimo ante la selección de Islandia. En aquel partido, el marcador tampoco se modificó en el primer tiempo, y en el segundo hubo 3 goles. El primero fue croata al minuto 53 de Milan Badek tras asistencia de Modric. Luego al 71, Gylfi Sigurdsson de penalti hizo el empate a 1. Y el gol de la victoria croata fue de Perisic en el agónico minuto 90 con asistencia de Badek. De esta forma, Croacia sumó 9 puntos y obtuvo el liderato del grupo. En octavos de final, Croacia enfrentó a Dinamarca, en un partido donde lo más importante sucedió en los primeros minutos. Al minuto 1, tras un saque de banda, Mattias Jorgensen hizo el primero para los daneses, pero tan solo 3 minutos después, Mandzukic aprovechó una asistencia del rival para el empate a 1. En adelante no hubo más goles tanto en los 90 reglamentarios como en la media hora de tiempo extra, por lo que el paso a cuartos tuvo que definirse a penaltis, donde Eriksen, Son y Jorgensen fallaron sus cobros, y Kramaric, Modric y Rakitic hicieron los suyos para el 3-2 a favor de los croatas. En cuartos de final, Croacia enfrentó a la selección local que llegaba de eliminar a España a penaltis. Al minuto 31, Cheryshev abrió el marcador con un golazo de media distancia. Solo 8 minutos después, Mandzukic asistió a Kramaric, que de cabeza hizo el empate croata. En el segundo tiempo no se movió el marcador
marcador y se fueron a la prórroga. Al 101, Vida de cabeza tras un tiro de esquina hizo el 2-1 parcial, que parecía ser el definitivo para conseguir la semifinal. Sin embargo, en el agónico minuto 115, Mario Fernández de cabeza tras un tiro libre hizo el definitivo empate a 2, y de esta manera ambas selecciones por segunda vez consecutiva definían el paso a la siguiente fase por la vía de los penaltis. Pero esta vez la serie solo estuvo a favor de los croatas, que ganaron la serie 4-3, tras los fallos de Smolov y Fernández, y los aciertos de Brozovic, Modric, Vida y Rakitic. Por segunda vez en su historia, y después de 20 años, Croacia conseguía de nuevo las semifinales de un campeonato del mundo. Esta vez frente a la selección inglesa, que llegaba de eliminar a Suecia en cuartos de final. Temprano al minuto 5, Trippier de tiro libre con un golazo abrió el marcador para los ingleses. Luego al minuto 68, Perisic hizo el empate con una gran asistencia de Barsálico. En adelante no se sacaron más ventaja, y Croacia por tercer partido consecutivo tuvo que jugar la prórroga de media hora. Pero esta vez, a diferencia de los dos anteriores, no se fue hasta la instancia de los penaltis. En el minuto 109, Mandžukić de pierna izquierda, tras asistencia de Perisic, hizo el 2-1 definitivo, con el que Croacia por primera vez en su corta historia conseguía el cupo a la final de un campeonato del mundo. En la final, Croacia se enfrentó a la selección francesa, la misma que 20 años atrás le dejó por fuera en aquellas semis del Mundial del 98. Aquel partido se disputó en el Estadio Olímpico de Luzhniki en la ciudad de Moscú. Al minuto 18, Mario Mandžukić marcó en propia puerta para poner en ventaja a los franceses. El empate croata fue al 28 con golazo de Ivan Perisic tras asistencia de Vida. Al 38, Griezmann hizo el 2-1 de penalti sancionado por una mano de Perisic. Al 59, Pogba hizo el 3-1 de pierna izquierda tras un rebote dado por Lovren, y el lapidario 4-1 fue de media distancia de Mbappé con un gran remate de pierna derecha al minuto 65, y el descuento croata fue al 69 de Mandžukić tras un infantil error de Hugo Lloris. De aquella forma, Francia nuevamente se convirtió en el verdugo de Croacia, esta vez derrotándola por 4-2 en la final de la Copa del Mundo. Posterior a ese mundial, Zlatko Dalic fue confirmado al frente de la selección croata. A pesar de no alcanzar el título, Croacia mostró un gran nivel e hizo su mejor presentación en un mundial, por lo que el estratega fue confirmado al frente de la selección para liderar el proceso de la UEFA Nations League y las clasificatorias para la próxima Eurocopa. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Croacia se ubicó en la Liga A, más específicamente en el grupo A4, compartido con Inglaterra y España. En los 4 partidos disputados en el todos contra todos, los croatas solo lograron una victoria, empataron 1 y perdieron 2, sumando solo 4 puntos que los relegó a la tercera posición, por lo que en la próxima edición del torneo jugarán en la Liga B. En las clasificatorias para la próxima Eurocopa, Croacia se ubicó en el grupo E, compartido con Gales, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán. Producto de 5 victorias, 2 empates y una derrota, los croatas sumaron 17 puntos que les bastó para hacerse con el liderato del grupo y con el cupo directo a la Eurocopa del 2021. Torneo donde ya tiene una plaza asignada en el grupo D, compartido con Inglaterra, República Checa y otra selección pendiente por definirse. En conclusión, la selección croata en la última década tuvo una evolución bastante notable e importante. Pasó de estar ausente en el Mundial de Sudáfrica a ser eliminada en primera fase en Brasil, para luego en Rusia ser la segunda mejor selección del torneo. Si bien no alcanzó el título, Croacia suma a su historial una segunda gran presentación en la Copa del Mundo. En el 98 ganando la medalla de bronce y en el 2018 la de plata, algo que aparte de los campeones del mundo, ninguna selección sudamericana, africana, asiática o de CONCACAF han conseguido. Todo esto logrado por la que fue su mejor generación de futbolistas, de los que podemos destacar a Perisic, Rakitic, Mandžukić y por supuesto el gran Luka Modric, que producto de esa gran presentación en el mundial fue Balón de Oro y mejor jugador de la UEFA en 2018. Sin embargo, debemos anotar que esta gran generación ya está envejeciendo. Modric tiene 34 años, Rakitic 32, Ivan Perisic, Dejan Lovren y Vida 31, y Mandžukić ya está retirado de la selección.
Es decir, que a lo mucho esta gran generación solo tendrá impulso para la Eurocopa del 2021 y para Qatar en 2022. En la caja de comentarios, dinos qué piensas sobre la selección croata. ¿Será que se alcanzan como mínimo los cuartos de la Euro del 2021? Y con respecto al Mundial de Qatar, dinos si la ves clasificada y hasta qué fase crees que avanzaría. Referente a este tema, les traigo la opinión del miembro del canal en el nivel Balón de Oro, Miguel Ángel Rosas. Abro comillas. Croacia ha sido una selección creciente en la última década, pero cuenta con una selección que envejece y no parece tener un recambio, por lo que a mi consideración llegará hasta la semifinal de la Euro. En el acertijo del video pasado, la respuesta correcta era Gabriel Omar Batistuta. Para el de hoy, les traigo 3 clubes incógnitos protagonistas en la historia de la Copa Libertadores. El primer club incógnito perdió la final de la edición 2008 a penaltis frente a Liga de Quito. El segundo fue el último club chileno en disputar una final de Copa Libertadores. Y el tercer club es un argentino que no ha sido campeón, pero sí ha sido 2 veces subcampeón de la Copa Libertadores. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla esta lista de reproducción donde hicimos un análisis de los últimos años de otras selecciones, como la de Argentina, Alemania, Brasil, España, Colombia, Francia, entre otras. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.